Hola jóvenes, un gusto tenerlos en esta primera clase virtual. De hecho, aquí hay un error, aquí dice diciembre, básicamente porque tengo una plantilla base. No estamos en diciembre, estamos en julio, miércoles 24 de julio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es una proposición. Básicamente, en matemáticas, una proposición es un enunciado que usted le puede asignar un valor de verdad. ¿Qué significa un valor de verdad? Que usted le puede asignar uno de los dos, o es verdadero o es falso. Aclarar que solo se le puede asignar un único valor de verdad, verdadero, V o falso. Por lo general, las proposiciones se dan a anotar con letras P, Q, R, C o con letras minúsculas. Ok, vamos a usar letras para representar una proposición lógica. Por ejemplo, ejemplos de proposición lógica en matemáticas o en la vida real. Vamos a definir aquí algunas proposiciones básicas. La P, la Q, la R, la S y la T. Entonces, por ejemplo, proposición P, 15 menos 4 es igual a 11. Esto es una proposición matemática. Como 15 menos 4, si es 11, ¿cuál es el valor de edad que se asigna? V, o sea, verdadero. Q, San José es la capital de Costa Rica. Sabemos que eso es verdadero, entonces el valor de verdad es V. 7 es un número par. 7 no es un número par, por lo tanto se le asigna falso. 2 es mayor que 3, falso. El pentágono tiene 4 lados, falso, porque el pentágono es una figura de 5 lados. Entonces, básicamente lo que nos interesa es asignar un valor de verdad a cada proposición que tengamos en esta situación. Esto es una proposición lógica. O es verdadero o es falso. Solo una de las dos. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta proposición? X más 1 es igual a 3. ¿Alguien me puede decir por qué por qué ese enunciado no es una proposición lógica? ¿Alguien me puede decir por qué ese ejemplo no sería una proposición lógica? Porque tiene una variable y Ok, pues puede ser, o sea, puede ser tanto como verdadero como falso, exactamente. porque, ajá, Esa es la razón. La razón básicamente porque aquí hay una variable que es la variable X. Y al tener una variable X pasa lo siguiente. Esto se llama una proposición abierta. ¿Por qué se le llama de matemáticas una proposición abierta? Porque dependiendo del valor de X, esto podría ser verdadero o podría ser falsa. Por ejemplo, ¿cuál es el valor X que hace que la igualdad sea verdadera? ¿Cuándo es verdadera? Dígame el número que suma 1 a 3. ¿Cuál es el valor de X que cumple la igualdad? dos. 2. Y cualquier número distinto de 2 le haría falso. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. Eso también se le llama una proposición cuantificada. La palabra cuantificada significa de cantidad. Significa que una variable está tomando una cantidad. Pero de momento solo vamos a trabajar proposiciones que tienen un único valor de verdad, verdadero o falso. Ok, entonces, la lógica tiene unos principios, que está el principio de la identidad, que dice que si una proposición es verdadera, siempre va a ser verdadera, no puede cambiar su valor de verdad. Está el principio de la no contradicción, que dice que ninguna proposición puede ser al mismo tiempo falsa y verdadera. Y el principio del tercer excluido dice que una proposición lógica o es falsa o es verdadera. Tienen que asignársele alguna de las dos posibilidades. ¿Ok? Muy bien, esa es la primera parte de cómo se define una proposición lógica y sus principios que la rigen. Ahora vamos a ver lo que son proposiciones atómicas. Resulta ser que si nos vamos arriba, vamos a irnos arriba.
Resulta ser que cada una de estas proposiciones se le llama una proposición atómica o simplemente se le llama una proposición simple. ¿Ok? Eso es una... Entonces, cada proposición simple también se le conoce como atómica. Entonces, por ejemplo, cuando yo denoto la P, la Q, la R, son simples o atómicas. Sin embargo, yo puedo combinar mediante algo que se llama conectivas lógicas. Esa combinación, usando conectivas lógicas, me va a generar algo que se llama las proposiciones compuestas o moleculares. ¿Qué es una proposición compuesta o molecular? A partir de las simples. Ok, vamos a definir las conectivas lógicas las más básicas que existen, que son la conjunción, la edición, la implicación, el bicondicional y la negación. Que por cierto, el bicondicional también se le llama doble implicación. Creo que así lo conocen algunos de ustedes. La doble implicación es un sinónimo de la bicondicional. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir las siguientes conectivas. La negación, usamos este símbolo, que este símbolo representa un no. La conjunción, vamos a usarla con un simbolito que parece una V invertida, que se llama la I. La disyunción, en este caso la disyunción viene siendo el O. El O se denota con esta simbología que parece una V. La implicación es una flecha en el sentido de izquierda a derecha, va que va en dirección hacia la derecha. Y la bicondicional es una flecha en dos direcciones. Básicamente, las dos direcciones se denota un sí, solo sí. Y la flecha es si ocurre algo, entonces concluye otra cosa. ¿Ok? Entonces, esta es la cuestión en español y en matemáticas se usa esta simbología que está aquí en pantalla. ¿Ok? Entonces, por cada conectiva tiene su interpretación lingüística y tiene su simbología matemática. Entonces, cómo se lee en las conectivas lógicas? Bueno, en este caso, este símbolo se lee como no P. Esta simbología se lee como P o Q. Esta simbología se lee como P y Q. Esta cuarta simbología se lee como si P, entonces Q. Y la última se usa la frase P, si, solo si, Q. ¿Ok? Solo quiero aclarar una cosa. Aclarar qué significa P, si, solo si, Q. Para los que no saben, esto significa dos cosas. Esto significa que se cumple la dirección P implica Q y se cumple la dirección Q implica P. ¿Ok? Bueno, esas son las conocidas proposiciones compuestas. ¿Ok? Mediante conectivas lógicas. ¿Alguien tiene alguna duda acá, chicos? No sé si está bastante claro la primera parte. Ok, si lo tienen claro, a mí siempre me gusta empezar con un ejercicio de cómo simbolizar frases en español en el sentido matemático, en el sentido lógico. ¿Ok? Entonces es muy sencillo, pero créanme que en un momento es necesario que sepan hacer esta tarea. Entonces, vamos a ver. Yo quiero que ustedes piensen cómo es mediante conectivas lógicas, cómo representar estas oraciones en lógica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la A y luego vamos a ir cada una de ellas. Son bastante sencillas, pero nos dan una idea de cómo es unir la matemática con el asunto de la lingüística. Ok, vamos a ver.
En el caso del primero, como viene un i, entonces, ¿cómo simbolizamos eso en lógica? ¿Alguien me puede decir qué tendríamos que hacer? ¿Alguien que se acuerde de cómo se simboliza esto? Profe, como con la U invertida. Con la U Con la invertida. conjunción. Como, ok, con una conjunción. Pero antes de poner la conjunción, ¿qué tengo que hacer? Definir las posiciones simples. ¿Quiénes son las posiciones simples en el caso de la? 5 es primo y 2 es par. Ok, entonces ustedes lo que hacen es, definen P como que 5 es primo, luego definen por aquí a la par que Q 2 es par, y entonces lo que le estoy preguntando a ustedes que me redacten es P y Q. Eso que está en color azul en la derecha es la simbolización. Okay, eso es una simbolización. Así de sencilla simbolización. Vamos con el segundo. Vea que yo puedo cambiar letra. Yo puedo usar la letra R, que significa esta es el aula D03, que por cierto es un aula en la sede de Cartago. En Cartago se usan la letra A, B, C. Entonces, el D301, para los que no lo saben, es un aula en Cartago. Y vamos a usar la letra T, que significa aula de física. Para no escribirlo tanto, aula de física. Entonces, ¿cómo se simboliza esta cuestión? Pues básicamente se simboliza como R o T. ¿Ok? Así se simbolizan las dos primeras. Ahora, ¿cómo se simboliza la C? Estos problemas no son difíciles. ¿Cómo simbolizan esa número C? ¿Qué creen? Con Podemos la usar negación. La negación, sí. ¿Ok? Pueden ser la negación. Entonces, ustedes para negar necesitan redactar una proposición simple en forma afirmativa. ¿Qué significa afirmativa? Afirmativa significa que no tiene que aparecer en medio una negación. Entonces, ¿cómo redacto esa frase en forma afirmativa? Lo redacto así. Estos problemas son difíciles. Si yo lo redacto así, entonces lo que me están preguntando es básicamente la negación de P. Entonces vea que tienen que tener cuidado cómo lo redactan para que puedan visualizar la negación a esa situación. ¿Ok? Muy bien, vamos con la D. Si n es par, entonces n es divisible por 2. Básicamente lo que lo guía uno es que aquí aparece el sí y luego entonces. Entonces, en esta situación, básicamente ustedes dicen, voy a usar la letra A. La A representa n es par. ¿Qué representa la B? La B representa n divisible por 2, n divisible por 2. Y entonces, sin mucha complicidad, usted sabe que es A implica B. Esa es la reacción de esa proposición atómica. ¿Ok? Bueno, vamos con los últimos tres. Yo sé que ya esto lo van entendiendo muy bien, entonces me voy a permitir avanzar un poco más rápido en el asunto. Ok. En el caso de la E, dice, voy al parque si solo si sale el sol. P significa voy al parque. Q significa sale el sol. Entonces, aquí se redacta P si solo si Q. Esa sería la redacción. ¿Ok? Bueno, vamos con los dos últimos. Los dos últimos ya vienen un poco más redactados con un poquito más de información. Vamos a ver los dos últimos. Ok. Vea qué pasa con los dos últimos. En el caso de los dos últimos, aquí hay que tener presente de que aquí aparece la frase entonces, ya que aparece un sí. Eso es una implicación.
Sin embargo, lo que está, por cierto, eso tiene nombre. Perdón que no lo he mencionado ahorita, pero lo voy a explicar de una vez. En un implica, la P se le llama el antecedente. Lo que está antes del entonces se le llama el antecedente y lo que está después del entonces se le llama el consecuente. ¿Ok? Voy a usar esta palabra para que quede claro. En el ejercicio F, el antecedente es una negación. ¿Ok? Es una negación. Y el consecuente, pues simplemente está redactado en forma afirmativa. Quiere decir que ustedes para redactar eso tienen que decirme P. Voy al cine. Voy al cine. Voy al cine el domingo. Q. Me pondré a estudiar. ¿Cuál sería la proposición compuesta? Sería no P implica Q. Entonces, ¿por qué se pone el antecedente como una negación? Por la redacción, por la forma que está redactado la oración. Dice, no voy. ¿Ok? Entonces, aquí la negación claramente es el no. ¿Y qué pasa con el último? El último, hay que tener cuidado que el consecuente es todo esto. Estamos claros que si yo digo Juan es piloto y Mario es mecánico, ese es el antecedente. ¿Ok? El antecedente está ligado con un I. Y el consecuente, ve qué interesante el consecuente tiene una negación. Entonces, ¿cómo se redacta esa última? Lógicamente hablando. Lo hacemos así. Vamos a definir la P, la Q y la R. La P es Juan es piloto. Y la Q, Mario es mecánico. Y la R, tenemos problemas. Así, afirmativo, tenemos problemas. Entonces, la respuesta sería, pongamos paréntesis. ¿Por qué se pone paréntesis? Los paréntesis se ponen para subrayar que todo lo que está dentro del paréntesis corresponde al antecedente. ¿Ok? Aquí ponemos P y Q y el consecuente es la negación de R. Esa sería la reacción. Ok, ¿alguna vez hasta acá, chicos? Chicas, ¿cómo vamos con esa primera parte? Es una parte básicamente de simbolizar. ¿Ok? Entonces, todos tienen que aprender a simbolizar frases en español al sentido lógico matemático. ¿Estamos claros aquí, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Si voy muy rápido, nada más me dicen que suave el toque o que me aguante un toquecito más. ¿Ok, chicos? Bueno. Ahora quiero explicarle cómo se hace la negación de una igualdad matemática y una desigualdad matemática. Ok, vea qué interesante. Si yo aquí tengo una igualdad, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo la igualdad, ¿alguien me puede decir cuál es la negación? ¿Cómo se niega una igualdad? ¿Cómo Es se diferente de, con un diferente de? Si yo tengo un mayor estricto, ¿cómo se niega un mayor estricto? ¿Cómo se niega un mayor? Menor Con
Ajá. menor igual. Y si yo tengo un menor e igual, ¿cómo se niega un menor igual? Como mayor. O mayor. Exactamente. Por eso es que cuando yo calculo aquí no P, pongo un distinto. ¿Ok? Si aquí yo tengo que Q tiene un mayor igual, cuando estamos calculando la negación, uso el menor estricto. Y en el caso del último, si tengo un mayor estricto, a la hora de aplicarle una negación, sería menor e igual. Entonces, también hay que saber cómo negar proposiciones matemáticas que aparecen igualdades o desigualdades. ¿Okay? Entonces, con eso aclaro esta situación. Muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, que son las tablas de verdad, resulta ser que esta frase, sí, entonces, se le llama en matemáticas proposiciones condicionales, así se le llama. Una implicación también se le llama una proposición condicional, donde la P se le llama al antecedente y la Q se le llama al consecuente. Ok, entonces, de momento hemos visto, por decirlo así, la generalidad de una proposición lógica, que se pueden aplicar conectivas lógicas para poder formar expresiones un poquito más complejas. Ahora bien, lo que nos va a interesar es probar si una proposición lógica compuesta es algo verdadero siempre o será falso siempre o en algunas ocasiones serán falsas o en algunas ocasiones serán verdaderas. Entonces, el siguiente tema serán las tablas de verdad. Ok. Resulta ser que las tablas de verdad nos va a permitir concluir cuál es el valor de verdad de una proposición compuesta para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones atómicas que la componen. O sea, básicamente es una tabla con todas las posibilidades de verdadero y falso y concluir si la proposición compuesta siempre será verdadera, falsa o hay una combinación de las dos. Entonces, vamos a ver cómo se aplican las conectivas lógicas en una tabla. Entonces, supongamos que solo tenemos una proposición, solo una, la P. Entonces, claro, en el caso de la primera columna, solo tenemos dos posibilidades, verdadero o falso. Entonces, a ver, si P es verdadero, ¿cuánto sería no P? Muy sencillo. Básicamente, la segunda columna es la negación de la primera columna. Si la primera columna este es V, este es falso. Recuerde que esto se lee en filas. O sea, solo para que quede claro, estos son filas y los que están aquí son columnas. ¿Ok? Entonces, la columna es una proposición. Cada fila es un valor de verdad distinto. Entonces, en una proposición solo tiene dos posibilidades. La negación de V falso y la negación de F V. ¿Ok? Esa sería la tabla de verdad para la negación. ¿Qué pasa con el I? La llamada conjunción, el I. Si usamos el I, vea qué interesante. Obviamente, aquí ocupamos por lo menos dos. Bueno, en realidad dos. Vamos trabajando de dos en dos. Entonces, para los que ya en este curso por primera vez, esto que está aquí son todas las posibilidades. Todas las posibilidades. ¿A qué me refiero que son todas las posibilidades, jóvenes? Ok, me refiero a esto. Puede ser verdadero, verdadero, una combinación. Verdadero, falso, una combinación. Falso, verdadero, una combinación. O falso y falso. Entonces, literalmente, aquí están todas las posibles combinaciones de dos proposiciones simples. ¿Ok?
Esas son todas las posibilidades cuando son dos. Ya ahorita vamos a ver qué pasa si son 3 o 4 proposiciones simples. Obviamente la tabla va a ser un poquito más grande porque tiene más posibilidades. Ahora, verdadero y verdadero queda como resultado. Verdadero. Voy a pintarlo aquí en otro verdadero. Verdadero y falso queda como resultado. Falso. Falso y verdadero da como resultado falso y falso y falso da como resultado falso. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión que llegó es en un i, cuando un i es verdadera, cuando un i es verdadera, ¿cuándo qué? Cuando ambas son verdaderas. En caso contrario serán falsas. ¿Sí lo ven, jóvenes? Que la única posibilidad en un i para que sea verdadera siempre es que las dos proposiciones vengan sean verdaderas. Ahora, ¿qué pasa con el caso del o? El o, que se llama la disyunción, vea lo que pasa. Igual voy a formar aquí todas las posibilidades que hay de dos en dos. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces, falso, verdadero o verdadero, verdadero, verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, falso o falso, falso. ¿Qué pasa en un o? En un o, ve lo que pasa, en un o, será falsa solo cuando ambas son falsas. ¿Me explico ahí? ¿Sí? Ok. Por cierto, ¿tú sabías que yo siempre acostumbro poner la primera columna dos verdaderos y dos falsos? Siempre recomiendo que hagan eso. Siempre pongan dos verdaderos y dos falsos y ya la segunda columna la alternan. VF, VF. Es una buena estrategia. La primera columna hacerlo por bloques. Bloques de dos y ya la siguiente se hacen bloques individuales. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, la implicación. La implicación es con esta flechita. Entonces, vamos a ver. Verdadero implica verdadero. Esto me da verdadero. Verdadero implica falso. Eso me da falso. Falso implica verdadero. Eso me da verdad. Y falso implica falso. Esto me da verdad. Quiere decir que el único caso donde el resultado es falso es en esta combinación. Verdadero implica falso, siempre va a dar un falso. Los demás casos siempre dan verdadero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se justifica eso? Yo no sé si a ustedes le han explicado cómo se justifica por qué verdadero y falso siempre da falso. A veces uno lo puede explicar con ejemplos. Sin embargo, eso se puede demostrar. Se puede demostrar significa que yo puedo, digamos, usar un razonamiento lógico matemático para justificar que eso es cierto. Perdón que me adelante a algo que vamos a ver luego que se llama las leyes de la lógica. Hay algo que se llama las leyes de la lógica, que luego lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Las leyes de la lógica son como algunas fórmulas matemáticas verdaderas en el mundo de la lógica. Resulta ser que hay una ley que se llama la ley ID. ¿Y qué significa ID? Implicación y disyunción. Se puede probar, de hecho, esto que está aquí a la derecha, que P implica Q es lo mismo que no P o Q. Esto se puede probar mediante una tabla, ¿verdad? Que es justamente el tema que vamos a ver ahorita. Resulta ser que se puede probar que P implica Q es lo mismo. Recuerden que, para los que no saben, esta triple igualdad, ya que esto es una igualdad triple, esto se llama equivalente.
Equivalente es lo mismo que decir igual en el sentido lógico. Se puede probar que P implica Q es lo mismo que no P o Q. ¿Y qué gano yo con saber que una implicación se puede ver como un O donde el antecedente se niega? Pues muy fácil, muy fácil. Porque entonces yo quiero saber cuándo P implica Q da falso. Buena pregunta. ¿Cuándo P implica Q da falso? A, cuando este O da falso. Y pregunta. ¿Cuándo un O es falso? Ahí me puede decir cuándo un O es falso. Sin miedo, jóvenes, ¿cuándo un O es falso? Cuando ambos son falsos. Ajá, cuando el primero es falso y el segundo es falso. ¿Ok? Y si no P es falso, P tiene que ser verdadero. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, siempre nos dan la falsedad. Esto es una forma de justificar por qué esta línea tiene sentido. Bueno, así puedo justificar las otras. Claro, estoy haciendo un poquillo de trampa porque estoy basándome en una regla que se ve luego, que esto se puede probar con una tablita de verdad. ¿Ok? Pues es como un paréntesis de que sí se puede justificar cómo se puede justificar bien la tablita de la implicación. Muy bien, finalmente, para ir terminando esta parte teórica, el, el sí, solo sí, el bicondicional, la o la implicación. Y en este caso, vea qué interesante. Verda- verdadero, sí, solo sí, verdadero, da verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, da verdadero. ¿Cuándo me da falso? Un sí, solo sí me da falso cuando alguna de ellas es falsa. Verdadero, sí, solo sí, falso, da falso. Falso, sí, solo sí, verdadero, da falso. ¿Ok? Eso se puede justificar porque es la doble dirección. Alguna de las dos direcciones va a dar falso. Y entonces al final terminando falso esa situación. ¿Ok? Entonces, esta tabla usualmente ustedes se las aprenden o tratan de argumentar por qué esa tabla tiene sentido. Realmente la forma práctica de aprendérselo es memorizárselo. Pero si hay formas un poco más profundas de entender porque eso tiene sentido. O sea, en realidad eso es justificable. Ahora bien, vamos a ver un poquito algo más interesante. ¿Qué pasa si yo tengo tres proposiciones simples? P, Q y R. ¿Cuántas filas tiene esto? ¿Cuántas filas tiene? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 filas. Tiene 8 filas. Vea la recomendación que le voy a hacer. Hagan la primera columna bloques de 4. Vea que son bloques de 4. 4 verdaderos, 4 falsos. La segunda columna, hágame bloques de 2. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la última ya lo alternan. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé yo que hay 8 filas? Hay una regla muy fácil. Está la regla 2 a la n. ¿Qué significa la regla 2 a la n? Que por ejemplo, si yo tengo 4 proposiciones simples, si yo tuviera 4 por proposiciones simples, entonces todo lo que hace es cambiar el n por 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16. ¿Qué significa 16? El número de filas. ¿Ok? Claro, hacer 16 filas y empezar a operarlo, cada una de ellas suele un poco largo, pero yo puedo construir una tabla de verdad de cualquier tamaño. Lo que pasa es que ya a partir de 4 se ve un poco engorroso el asunto. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿de dónde sale el 2? ¿De dónde sale el 8? 2 a la 3 filas.
Ah, y cuando son 2, ¿por qué? Porque aquí son 4, porque 4 es 2 a las 2 filas. Ok, muy bien. ¿Alguno de hasta acá, chicos? Más o menos queda claro cómo es que se construye una tabla de verdad para las distintas conectivas lógicas. ¿O alguien tiene alguna duda que le pueda consultar aquí sin miedo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a ir a la práctica. Pero antes de ir a la práctica, voy a definir unos conceptos básicos. Vamos a definir qué es la tautología. La tautología es cuando, ok, la tautología se denota con un sub 0. Básicamente lo que pasa es lo siguiente. Ok, vea lo que va a pasar aquí. Ve lo que va a pasar aquí. Resulta ser que yo aquí hago una tablita. De hecho, esta tabla hay que ser la más larga. Cuando uno hace una tabla, la tabla va a tener una última columna. Entonces, siempre cuando uno hace una tabla, aquí yo tendré algo que yo le llamo asterisco. Asterisco es una proposición ya compleja. Si esta última columna, todos son verdaderos, uno concluye que hay una tautología. Entonces, cuando uno hace una tabla de verdad, usted lo que quiere fijarse es en la última columna. ¿Por qué se fija en la última columna cuando usted la construyó? Porque la última columna está tomando referencia la proposición compuesta que tenemos. Entonces, si esta última columna todos son verdaderos, se llama tautología. ¿Ok? ¿Qué pasa si todas son falsas? Ok. La palabra falacia o contradicción viene cuando son falsas. ¿Ok? Entonces, si para todos los valores de verdad, o sea, para todas las combinaciones, la última columna me da falsa, todas estamos ante un caso de una falacia que se denota F sub 0. Pero también puede suceder que cuando usted haga la tabla de verdad, no sea ni una tautología ni una falacia. ¿Qué significa? Que aparece en algunas combinaciones da falso y en algunas combinaciones da verdadero. En ese caso se considera una contingencia o una eventualidad. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Entonces, antes de ir a la práctica, todos deberían saber cómo se construye una tabla de verdad. La construcción de una tabla de verdad es muy sencillo. Básicamente, usted lo primero que vas a hacer siempre cuando usted hace una tabla de verdad, yo siempre recomiendo que la primera parte, usted lo que coloca aquí son las proposiciones simples. ¿Ok? Entonces, usted siempre va a empezar a colocar las proposiciones simples. Simples. Aquí. Que son P, Q, y ahí va. La segunda parte que yo recomiendo que hagan es la negación. Si aparece una negación, háganla de una vez aquí. Aquí van a poner las negaciones. Mira, profesor, me salió un no R. Ah, bueno, colóquelo aquí. Me salió un no Q. Bueno, de hecho, yo lo diría al revés. Primero la Q y luego la R, en ese orden. ¿Ok? Y una vez que ya tenga las proposiciones simples determinadas, las negaciones determinadas, creo que ahí, ok, listo. Cuando uno ya tiene las proposiciones simples, las negadas, luego vas a poner aquí, de último, las que son compuestas. Las que son compuestas, ya sé que usted tiene aquí un P, 1 P y Q, y así va. Y ya cuando llegue a la última columna, aquí viene lo que llamo asterisco, que es la proposición compuesta. Básicamente, el resultado se analiza estudiando esta última columna de acá. Eso es un poco la idea general. Así es como yo al menos lo planteo. Si usted lo maneja en otro orden, no hay problema, siempre y cuando haga bien
las conectivas lógicas en cada paso. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí. Solución. ¿Voy bien ahí, jóvenes? ¿O alguien tiene de verdad alguna duda hasta el momento? Vamos a resolver un par de ejercicios de tablas de verdad para que ustedes puedan recordar o ver por primera vez cómo se hace una tabla de verdad en lógica. Lo primero, ¿me pueden decir cuáles son las proposiciones simples que aparecen en el enunciado? Por cierto, lean bien la pregunta. Utilice tablas de verdad para determinar si la siguiente proposición compuesta es una tauto, una falacia o una contingencia. Ok. ¿Alguien me puede decir cuáles son las proposiciones simples que aparecen? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las proposiciones simples? Peiku. De este ejercicio. Ajá. La P Ah, y sí, la... Peico. Exactamente. Ahí la acaban de decir la compañera del compañero. P y Q. Entonces, cuando ustedes van a hacer la tabla, van a poner primero P y luego Q. Y van a empezar aquí a poner la división. Entonces yo llego y hago esto. Ahora, como son dos, entonces te pone verdadero, verdadero, falso y falso. Y aquí combina V, falso, V, falso. ¿Ok? Así es como ustedes empiezan una tabla de verdad. Así lo empiezan a redactar. Esa es la primera parte. Ahora viene, aparecen negaciones. Sí, ¿verdad? De hecho, aparece la negación de P y la negación de Q. Entonces, la segunda parte que yo recomiendo que hagan es analicen la negación de P, por un lado, y analicen la negación de Q. ¿Cómo se niega P? Muy fácil. Neguemos la primera columna. La negación de V, entonces sería V va falso, V falso, falso V, falso V. Ahí estamos negando la primera columna. La cuarta columna es la negación de la segunda, es decir, falso V, falso V. De momento ya tenemos las simples y las negadas. Y ahora vienen los paréntesis. Resulta ser que aquí yo tengo un implica. Sí, pero yo para construirme este implica, necesito primero tener esto de acá, que voy a llamarle 1, voy a llamarle ese pedacito, ese bloque 1, y necesito tener listo este paréntesis de acá, que le voy a llamar 2. ¿Ok? Entonces, necesito que construyan la no P y Q, que viene siendo el bloque 1. Ese es el bloque 1. De hecho, si quiero, pongámoslo aquí arribita. Pongámoslo aquí arribita, que esto que está aquí representa la parte 1. Eso por un lado. Además, siguiendo aquí la tabla, voy a extenderla un poquito más. Además, necesito otra columna que me represente el otro paréntesis, el paréntesis que yo le llamé 2. Ese paréntesis yo le llamé 2. Y una vez que ya tenga el 1 y el 2, viene otra columna que es 1 implica 2. Por ahí va la lógica, ¿ok? Por ahí va la lógica. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con la quinta columna. En este caso, van a tener que tomar esta de acá con esta de acá. Entonces, vea que le estoy marcando en 2 flechas para yo ubicarme bien. Entonces, es un I. Verdadero y falso es falso.
falso y falso me da falso. Vea que estoy tomando la segunda y la tercera. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Ya completé la quinta columna. Ahora voy a completar la sexta columna. ¿Cómo completo la sexta columna? Quito las flechas, indico que voy a tomar esta de acá con la primera de acá. Vamos a tomar la primera y la cuarta para obtener el punto 2. Es un O. ¿Verdadero o falso? Ya es verdad. Como es un O, con que una sea verdadera, ya es verdadera. ¿Verdadera o verdadera? Verdadera. Falso o falso. Falso. Falso o verdadero. Verdadero. Voy bien ahí. Que por cierto veo que la Profe, está. Adelante, sí. una pregunta, en esa de no P y Q, Ajá. eh, no P es verdadero y Q es falso, y como es un I no sería falso. Vamos a ver. Sería este de acá con este de acá. Voy a volverme. Voy a señalar las dos. Entonces En el sería. último, En el último, vamos a ver. Falso y verdadero sería falso. Es correcto. Sí ven la aclaración. Es cierto lo que dice el compañero. Como es un I, con solo uno que ya sea falso, ya la conclusión es falsa. ¿Ok? Listo. Muchas gracias por la observación. ¿Alguna otra duda? Mientras voy, veo que esta tabla se me está haciendo más cortica. Muy bien. Yo personalmente a toda la proposición, yo a todo le llamo asterisco. Entonces, la última columna, el profe le llama asterisco porque ya es la proposición compleja. Vamos a hacer un implica entre este y este, en ese orden, tienen que hacerlo en ese orden. El implica, tienen que tener cuidado con el orden. No es lo mismo, uno implica dos que dos implica uno. Ahí el orden es importante. Entonces, hagámoslo en ese orden. Falso implica verdadero. En este caso sería verdadero. Falso implica verdadero. Es verdadero. Verdadero implica falso. Eso es falso. Y falso implica verdadero. Eso es verdadero. ¿Ok? ¿A qué llegamos? Falacia, tautología o contingencia. ¿A qué llegamos? Es una contingencia Es porque una contingencia. tiene tanto verdaderas como falsas. Exactamente. Tú te pones aquí los tres punticos. Ya lo voy a decir qué significa esos tres punticos. Contingencia. Esa es la respuesta. Para los que no saben qué son tres punticos significa por lo tanto. Y el por lo tanto sirve para hacer una conclusión. El por lo tanto me sirve a mí como para concluir algo. Es una forma de concluir en lógica. Eso sería una tabla. ¿Ok? Ese es un ejemplo de una tabla con dos proposiciones simples. ¿Ok? No sé si alguien está copiando o quiere aprovechar para hacer alguna consulta, sino para pasar a un segundo ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos, porque creo que con dos ejemplos ya queda la idea general de cómo se puede abordar eso. Ya más adelante, cuando ya se acerque la fecha de los exámenes, hacemos un repaso. En este curso tenemos la posibilidad de hacer un repaso. Entonces, más adelante, sí, tengan en cuenta que vamos a hacer un repaso de todo esto, pero de momento me gusta empezar con un par de ejemplitos. No quiero hacer mucho porque creo que no hay necesidad de resolver tanto de ejemplos si se entiende la idea general. Bueno, no sé si puedo proseguir, jóvenes. Si no me cortan ahí, me avisan, ¿verdad? Voy a proseguir aquí. Y vamos a ver qué dice observación. Dice,
En caso de que existan diversos paréntesis, se debe iniciar de adentro hacia afuera. Ah, ok. Claro, es como que yo tenga esto. Digamos que yo tengo esto. Vamos a ver. ¿Qué pasa si uno tiene varios paréntesis? Si uno tiene varios paréntesis, primero hay que hacer lo que están aquí adentro. Primero se hace estos. Y una vez que ya tenga solucionado ese adentro, ya puede ir trabajando poco a poco con los de afuera. Entonces llega a hacer esto. Y una vez que ya tenga eso, entonces ya podría resolver todo el completo, que sería el asterisco. A eso se refiere que sea de adentro hacia afuera, porque pueden aparecer varios paréntesis. Entonces tienen que tener cuidado la prioridad en que tienen que analizar los paréntesis. ¿Ok? Y entonces vamos a resolver este ejemplo. Igual, quiero analizar una tabla de verdad para analizar si es una tauto, falacia o contingencia. ¿Ok? Entonces voy a hacer aquí la situación. Entonces vea qué sencillo. En este caso tenemos tres proposiciones simples. ¿Cuáles? La P, la Q y la R. Quiere decir que cuando voy a plantear la tablita de verdad, hay que hacerla de esta forma. ¿Ves cómo la tienen que hacer? Aquí para abajo, aquí para abajo, aquí para abajo. Y luego pongo aquí una línea, si posiblemente la tabla se me vaya a extender un poquito. Generalmente las tablas de tres proposiciones son un poquito más largas. Bueno, son más largas, a menos que ya digan que una es verdadera, sí, pero generalmente son más largas. Entonces, ¿se acuerdan el toque? Pongan un bloque de 4 verdaderos, luego 4 falsos, luego pongan 2 bloques de verdaderos, 2 de falsos, 2 de verdaderos, 2 de falsos, y luego alternan. V falso, V falso, V falso y V falso. Bueno, ahí la tabla, si quieren, es que aquí hay un problema, vamos a ver. Ok, listo, eso es lo que yo quiero, alargar la tabla, ¿ok? Bueno, bájala así, si no, al final de la clase lo hizo, pero creo que es perder tiempo, estaría perdiendo tiempo si me pongo a alargar eso. Yo lo voy a dejar, al final de la clase voy a hacer eso más mejor. Ahora bien, ya tengo las tres proposiciones simples, entonces vamos a analizar de lo siguiente. Yo empezaría analizando, por ejemplo, este paréntesis de aquí, que voy a llamarle 1. Una vez que ya tenga eso, analizaría este otro paréntesis, que yo le llamo 2. Empecemos por ahí, analicemos los dos. Entonces vamos a ver, P implica Q, y la otra sería Q implica P. ¿Cómo se hace el P implica Q? Con mucho cuidado, jóvenes, toman las dos primeras en ese orden, y entonces voy a hacer aquí. Verdadero y verdadero, 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 falso, falso. Verdadero, falso, me da falso. Falso, verdadero, V, falso, verdadero, V, falso, falso, V, falso, falso, V. Esa es la columna P implica Q. Ahora vamos con Q implica P. Perdón, R, no es P, es R. Entonces vamos a tomar la segunda, la tercera, en ese orden, en ese orden. Entonces, decimos acá, verdadero, 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 falso, falso, falso V, verdadero, falso y falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, falso V, verdadero y falso, falso, verdadero. Ya tenemos esas dos nuevas columnas.
Que recuerden, yo le llamé 1 a este y le llamé 2 a este. Ahora hay que hacer 1 ¿y qué? Y 2. Adelante, Diego. ¿Sí? Profe, en la... Déjame ver cuál es primero. En la... Vamos a la columna 2, la de Q implica R. Ajá. Esa. Bueno, tenemos... O sea, déjame ver un toquecito acá. Tenemos verdadero, falso. Pero esa, bueno, digamos, el segundo falso no sería verdadero, porque en una implicación, si falso es falso, entonces implica verdadero, ¿no? Ah, ok, es correcto. Sí, tiene razón. Ahí lo voy a corregir. Es correcto. Ok, gracias. Eso es verdadero, ¿ok? Es correcto. Eso está afirmativo la cuestión. Muy bien, gracias por la observación. Ahora puedo proseguir. 1 y 2. ¿Por qué? ¿Por qué 1 y 2? Porque 1 y 2 me va a dar el antecedente antes del implica. Ese es el antecedente. Entonces, vamos a hacer un i entre las dos últimas columnas. Entonces sería verdadero, 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 verdadero y falso, falso, falso v, falso, falso v, falso, verdadero, verdadero. Aquí sería falso, v y v. ¿Ok? Entonces, llamémosle, ahora qué hace falta. Ahora vamos a tener que hacer lo siguiente. Ahora necesitamos analizar este implica, que vamos a llamar 3. Voy a llamarle aquí 3. El 3, ¿quién va a ser el 3? El 3 sería P implica R. Ese sería el 3. Y una vez que ya tenga eso, ya llegaremos a la respuesta final con un asterisco. Recuerde que el asterisco, de hecho, para que quede claro quién es asterisco, el asterisco sería el 1 y 2 implica el 3 que está arriba. Vamos a ver, para ir terminando esa tabla. Vamos a hacer implica entre P y R. Ten un poco de calma. Verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso. Aquí es verdadero, falso y falso. Eso es falso. Falso implica V, verdadero, y falso implica falso, verdadero. Ahora, para terminar el ejercicio, vamos a tomar de diferencia. Este de acá implica, voy a poner aquí una flechita, implica este de acá. Ok, entonces vamos a hacer este implica. Para ya ahora sí, entonces vamos a hacerlo en color azul. Verdadero y verdadero, bueno, eso implica. Entonces sería verdadero, 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 verdadero y verdadero. Como la última columna me dio verdadero, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué concluyo? Esta autología no. Es una tautología. Eso es todo. Entonces, con ese par de ejemplos, ya hemos visto cómo se construye una tabla de verdad. ¿Ok? En estos últimos 10 minutos, yo sé que son 20. Póngamele, bueno, a dónde llegamos. Solo quiero terminar con el siguiente tema. También tiene que contarles de verdad. Pero antes de proseguir, ¿alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Alguien no tiene claro cómo se hizo esta tabla de 3 proposiciones simples?
¿Todo bien? Ok, bueno. Igual ahí queda la grabación y quedan los apuntes, pero siempre es bueno aclarar dudas en el momento, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, para darle un cierre a este tema de las tablas de verdad, vamos a ver un par de conceptos. Un concepto se llama implicación tautológica y el otro tema se llama tautología equivalente. Vea qué sencillo es este par de conceptos. Ok. ¿Qué significa? Ok. ¿Qué significa que P implica tautológicamente a Q? Lo que significa es que si usted demuestra que P implica Q es una tautología, estás probando que implica tautológicamente. ¿Ok? Lo que quiere decir es que si P implica Q es una tautología, lo que usted está probando, es que P. Ahora usted puede decir, profe, este simbolito con doble línea, ¿qué significa este simbolito? Ok, este simbolito significa implicación tautológica. Usted puede decir, profe, esta flecha es lo mismo que una flecha de este tipo. No, no es lo mismo, porque la primera flecha lo que está diciendo simplemente es, esto simplemente es una implicación normal. Esto es una implicación normal. La segunda lo que está diciendo es que usted está probando. Cuando usted pone esto, lo que está diciendo es que es una implicación tautológica. ¿Y qué significa que hay una implicación tautológica? Significa que P implica Q es una tautología. Entonces, jóvenes, no es lo mismo esta flechita que esta flechita. Tiene su significado y su uso particular. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Hagamos un ejemplo de implicación tautológica. Ya le explico el segundo concepto. Entonces, vean este ejercicio que está aquí. Léalo bien. Dice, demuestre. La palabra demuestre es como verifique, ¿verdad? Un demuestre es verifique que esa cuestión es verdadera. Entonces, hay que probar que esta proposición implica tautológicamente a este otro. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que quiero probar? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que debería que hacer? ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que hay que probar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé si alguien logra ver, o sea, si alguien logra entender la pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O no lo ven? Ok, le voy a ayudar. Esto que está aquí, tómenlo como el antecedente. Y esto que está aquí, tómelo como el consecuente. ¿Ok? Entonces, van a formar una implicación entre esto si ustedes forman esta implicación y logran probar que esta implicación mediante una tabla de verdad es una tautología, entonces estás probando que este antecedente implica tautológicamente a este consecuente. Eso es lo que dice la pregunta o lo que se entiende de ese enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es, de momento solo tenemos tablas de verdad. Luego vamos a ver que esto se puede probar con otra forma, leyes de la lógica, así.
pero mejor hacémoslo con lo que conocemos. Entonces, vamos a hacer una tabla de verdad. Esa tabla de verdad voy a hacerla así. Vamos a ver, hagamos la tablita aquí. Entonces voy a hacer aquí la P, luego la Q. Solamente tengo dos proposiciones, lo cual es una tabla cortica. Entonces, en el caso de la P, pongo dos verdaderos, dos falsos, V falso, V falso. ¿Ok? Y ya a partir de aquí empezamos a construir desde cero. Em, me doy cuenta que tengo la negación de P y tengo la negación de Q. Esto es una recomendación personal, que empiecen primero con la negación, después de haber definido P y Q. Entonces, vamos a negar P, falso, falso, V, V. Negar Q, falso, V, falso, V. Ahora bien, hagamos lo siguiente. El profe va a llamar a este paréntesis 1. Entonces voy a analizar qué significa ese 1. Una vez que ya tenga ese 1, voy a agarrar ese 1 y le aplico I, no Q. ¿Por qué? Porque el profe luego tiene que analizar todo esto. Todo esto que está aquí yo le llamo 2. Este 2 es este 2 que está aquí. Mientras que este aquí es un 1. ¿Lo ven? Entonces, analicemos el 1. No P o Q. Como es un O, pero lo que pasa, como es un O, al menos una de ellas tiene que ser verdadera para que sea verdadera. VF, verdadero. Falso, falso, falso. VV, V. FV, V. Ya tengo esa columna. Ahora voy a agarrar esta de acá y lo pego con no Q. O sea, lo que tienen que hacer ahora es tomar esta de acá con esta de acá. Van a tomar las últimas dos, de hecho, para que quede claro, este uno lo va a poner un colorcito rojo. Para que quede claro que voy a tomar la columna anterior y le aplico un I con un Q. Entonces, sería falso y verdadero, falso. Falso, verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. V. ¿Ok? Ahora voy a agarrar el 2 y le voy a hacer un implica con el consecuente que es no P. Entonces el profe va a tomar todo esto y se lo va a analizar. Esto que está aquí es esto que está aquí. ¿Ok? Vamos a ver si nos da una tautología. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué, jóvenes? Porque van a tomar esta de acá y la van a hacer con esta de acá. Pero tienen que hacerla en este orden. Esta columna implica esta tercera. Vamos a ver. Falso implica falso, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Entonces, para que quede claro, el profe está tomando esta columna, vamos a ver cómo le explico. El profe está tomando esta columna y la aplica, le implica con esta columna. ¿Ok? Esas dos columnas de derecha a izquierda le aplico el implica. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión que llego? La conclusión que llego es una tautología. Además, ¿qué estoy llegando?
estoy llegando, aquí estoy llegando que esto que está aquí, ok. Profe, ¿por qué usted aquí puso esta flechita doble? Porque eso es lo que quiere decir, estoy probando una implicación tautológica. Si lo ven, jóvenes, que aquí lo que estoy diciendo es que ocurre una implicación tautológica. ¿Quedó claro con eso? ¿O alguien no le convencí con este argumento? ¿Ok? Entonces parece que sí hay una claridad al respecto. Ok. Voy a aprovechar estos últimos 10 minutos, posiblemente 10 o menos minutos, para una vez cerrar este tema tal de verdad. Me parece que si el tiempo nos permite, para no dejar este tema para la próxima clase de ver temas nuevos. O sea, estamos en el mismo capítulo, pero viendo cositas nuevas. Entonces, voy a explicar ahora qué significa tautología equivalente. Es básicamente, si usted llega a probar que un sí, solo sí, es una tauto, cuando usted prueba que un sí, solo sí es un tauto, está probando que es tautológicamente equivalente. Y acá te permite poner esta flechita doble o esta triple igualdad. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo esto, cuando yo digo P, sí, solo sí, pero con una flecha doble, ¿qué quiere decir esto? Esto que quiere decir es que P implica, ¿verdad que eso implica normal? Sí, solo sí, es una tautología. Que por cierto, esto también se puede poner así. Cuando usted la pone así o con el símbolo de equivalencia, esto lo que significa en matemáticas es una tauto equivalente. ¿Ok? Entonces, yo tengo un ejercicio cortico, para explicarle este rollo. Te voy a explicar este ejercicio. Quiero que prueben que P implica Q es tautológicamente equivalente a no Q implica no P. Es decir, lo que yo quiero probar es que P implica Q es tautológicamente con no Q implica P. Por cierto, estamos probando una ley. Esa ley se llama la ley de la contrapositiva. Eso lo vamos a ver luego, pero básicamente me estoy adelantando a lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver con unas leyes. Entonces, vamos a probar una ley. Vamos a probar que P implica Q es equivalente a decir no Q implica no P. ¿Y cómo se demuestra que esta ley es verdadera? Probando con una tabla de verdad que el sí solo sí es verdadero. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vea qué fácil. Solución. Hay que probar que, paréntesis, P implica Q, sí, solo sí, no Q implica P, esta cosa es una tautología. ¿Y cómo se prueba eso? Muy sencillo. Vamos a hacer eso. Voy a poner aquí P, voy a poner aquí Q, de una vez pongo no P, de una vez pongo no Q, luego pongo aquí P implica Q, que es la primera parte, luego pongo aquí no Q implica no P, y por último ponemos asterisco, que asterisco es la respuesta final. Entonces, ponemos aquí las proposiciones simples.
luego negamos las que sean necesarias, luego planteamos algunas conectivas lógicas y luego cerramos el ejercicio. Entonces, dice así. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a negar P. Vamos a negar la primera columna. Falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora negamos la segunda columna. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora bien, este primer paréntesis, si yo le llamo 1, es este pedacito de acá. Este segundo paréntesis, si yo le llamo 2, es este de acá. Entonces sería, vamos a hacer P implica Q. Vamos a tomar esta con esta implicación. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, es falso. Falso implica verdadero, verdadero. Y falso, falso, verdadero. Ahora vamos a tomar esta de acá con esta de acá en este orden, de aquí para acá. Entonces le damos de derecha a izquierda. Falso implica falso, verdadero. Verdadero implica falso, falso. Falso, verdadero, 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 verdadero. Y por último, vamos a tomar esta columna con esta columna y le aplicamos un sí, solo sí. Esto sería 1, sí, solo sí, 2. Ok, entonces voy a hacer aquí con colorcito nada más. Entonces sería 1, sí, solo sí, con el 2. Y con eso se acaba esta tabla, ¿verdad? Verdadero, sí, solo sí, verdadero, verdadero. Falso, sí, solo sí, falso, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero. ¿Cuál es la conclusión que llego? La conclusión que llego es que estoy probando una tautología. Además, estoy probando que P implica Q, sí, solo sí, doble es equivalente a no Q implica P, no P. Es decir, P implica Q es equivalente a no Q implica no P. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos probando acá, ¿qué es lo que estamos probando? Una tautología equivalente. Ok, ¿alguno de hasta acá, chicos? Entonces, tienen que entender bien qué significa implicación tautológica, es decir, que un implica es verdadero, y tienen que entender bien qué significa tautología equivalente, es decir, que un sí solo sí es verdadero. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes, con este tema? ¿No? Bueno, entonces con este ejercicio terminamos la clase de hoy.